Bueno, existen distintos ejemplos de MVP, no hay solamente una forma de generarlo. Y hay uno, para iniciar, es que es el caso de Groupon. No sé si conocen a Groupon, que es esta página donde se generan cupones de descuento a través de un website. Bueno, Groupon al inicio no partió así, de hecho no era como su principal forma o sea, su modelo de negocio ni su idea, sino que era una plataforma de activismo colectivo que se llamaba El Punto, y lo que buscaba era reunir gente para solucionar distintos problemas, como por ejemplo, no sé, recaudar fondos, hacer cosas como en colectivo, pero no llamó tanto la atención. Entonces, en esas formas de querer reinventarse, crearon una hipótesis de valor y dijeron, oye, si probamos este concepto de generar cupones online, quizás la gente podría llegar, esto podría atraer a más gente. Entonces, lo que hicieron para ver si realmente existía ese interés en los usuarios es que tomaron un blog de WordPress muy sencillo e hicieron lo posible por dar a conocer a Groupon en Internet. De hecho, la primera entrada que hizo Groupon en Internet fue publicaron una camiseta y pusieron en la descripción: esta camiseta está en color rojo y talla grande. Si quieren un color o una talla distinta, mándenos un email. Ni siquiera habían implementado en el sitio la opción de poner, por ejemplo, talla S, M, L, ni color, nada. Solamente querían saber si a la gente le interesaba generar estos cupones. Y finalmente sí les fue súper bien. De hecho, al final del primer año estaban mandando 500 cupones de sushi al día y hacían los 500 PDF a mano y los enviaban por mail hasta que lograron tener, obviamente, el capital necesario para ir haciendo todas las automatizaciones necesarias. Pero partieron en pequeño, partieron con ese MVP súper simple de su landing page. Otro ejemplo de otro estilo de MVP está el MVP de video. No sé si alguna vez conocieron el caso de Dropbox. ¿Ya? Dropbox es esta tipo nube donde uno puede guardar cosas en línea. Entonces, cuando se creó Dropbox, en ese tiempo ni siquiera existía el concepto de nube, la gente no lo conocía. Entonces, antes de desarrollar este software súper complejo, Dropbox quería validar su hipótesis de valor, quería saber si en verdad existía interés en las personas por guardar documentos en lo que fuera esta primera nube. Y lo que hicieron fue lanzar un video. Y el video era súper simple y era una demostración que hablaba en 3 minutos, donde te explicaba cómo se suponía que iba a funcionar Dropbox. Y incluso lo comparaban con una bolsa mágica, así como Dropbox es como una bolsa, no sabían cómo explicar qué es lo que era tener archivo en la nube y decían que era como una bolsa mágica en la que tú podías meter toda la cantidad de cosas que necesitaras o que crearas, eh, a las que necesitaras acceder en línea, etcétera. Y lo que pasó fue que en este video aumentó mucho las visitas al sitio. De hecho, había una lista de espera para probar el software de Dropbox. Y luego de que lanzaron el video, esa lista de espera pasó de 5.000 personas a 75.000 personas en una sola noche. Y ahí fue cuando en realidad se dieron cuenta de que sí generaba interés y que valía la pena empezar a construir este software. Después, hay otro ejemplo en MVP que se llama el tipo conserje. Hay una startup que se llama Food on the Table que lo probó para saber si es que realmente su negocio generaba interés. Lo que ellos tenían planeado como startup era diseñar un plan de comidas semanal. Ahí la Vale les mandó por el chat el video de Dropbox para que puedan ver el video. En verdad es súper interesante, así que pueden profundizar en ese conocimiento. Para que vean lo simple que es hacer un MVP de ese tipo. Bueno, estaba, como les comentaba, Food on the Table, y esta startup lo que hacía es diseñar un plan de comida semanal y una lista de compras que se basaba en lo que le gustaba, por ejemplo, a una familia. Y además de eso, los conectaba a los clientes con las tiendas locales donde podían conseguir esos ingredientes. ¿Ya? Entonces generaban el plan, la lista de compras y la tienda donde podían comprarlo. Pero como no sabían si realmente iba a generar interés, Food on the Table lo que hizo fue empezar con un solo cliente. Por eso se llama modo conserje o MVP conserje. Y eligieron a una mujer. Y en lugar de empezar con muchas tiendas, también desde el inicio empezaron solamente con una, que era la tienda favorita de esta mujer. Entonces, en lugar de crear como todo este software en el inicio e invertir mucho dinero en ese desarrollo, lo que hicieron fue literalmente el vicepresidente y el director ejecutivo de la empresa ir a ver a esta mujer una vez a la semana y le llevaban la lista impresa con también todas las recetas que le habían propuesto para que ellas les diera feedback. Para muchas personas esto puede generar quizás mucho ruido porque además le cobraban $10 a la semana por este servicio mega personalizado.
y se puede pensar que puede ser ineficiente, pero cada semana lo que hacían ellos era aprender más sobre lo necesario o no necesario que era su servicio y cómo podían ir mejorando, ya que al cabo de, no sé, un par de semanas ellos ya se sabían de memoria cuáles eran las preferencias de esa familia, qué le gustaba, y todos esos insights los ayudó después a construir el software que estaban pensando. Entonces así pasaron de no solamente tener como a una sola clienta, sino que después también abarcaron a más clientes, pero de la misma tienda, porque ya tenían como conocimiento del usuario principal y así se fueron agrandando desde a poquito. Entonces en vez de invertir en algo desde un inicio que fuera grande, lo que fue a Food on the Table fue ampliar algo que ya sabía que estaba funcionando en lugar de inventar algo que quizás podría funcionar en el futuro. Entonces eso lo que genera es mucho menos despilfarro del típico que se podría haber gastado en la construcción de una empresa. Por lo general, el resultado que genera este MVP de conserje es la validación de la hipótesis del crecimiento de la empresa, porque así como fueron de la misma tienda, vieron que por el boca a boca de el mismo tipo de usuario podía generar también como interés con respecto a eso, y fueron avanzando de a poquito, y ahí se validó su hipótesis. Luego también otro tipo de MVP está el Mago de Oz, ¿ya? Tal cual como dice el nombre, la prueba del Mago de Oz es cuando los consumidores creen que están interactuando con el producto real, pero realmente detrás de la escena son humanos los que están haciendo el trabajo. Y una empresa que tiene un ejemplo con respecto a eso es Artbark, que era una empresa que conectaba a personas que querían resolver alguna pregunta muy compleja, que no podía ser respondida por un buscador como Google, por ejemplo, y conectaba a estas personas que tenían esta duda con la persona ideal para poder responder esa duda. Y lo que hizo el equipo de Artbark es finalmente montar el sitio, y cuando alguien tenía alguna duda, recibían la pregunta y ellos contactaban por mensaje a la persona que realmente podía responder esta duda. Y así veían la reacción de las personas que recibían esa respuesta para ver si existía como un valor o no en su startup. Como pueden ver en estos 4 casos, generar un MVP en una etapa temprana les puede permitir llegar antes a un aprendizaje importante antes de realizar una gran inversión. Pero en la práctica, generar un MVP tampoco es tan fácil, como llegar y no tener quizás como todos los métodos o no estar 100% seguro. Es un proceso que puede generar muchos miedos, ¿ya? Está el miedo a que la propiedad intelectual o la patente esté en riesgo, a que el competidor pueda robarte tu idea, a que quizás el MVP no muestre todo el potencial que tú tenías en la visión del producto o servicio que quieres crear, o también ese miedo a perder la ventaja competitiva de dar el primer movimiento demasiado temprano dentro del mercado. Muchas veces también existe ese orgullo profesional que te impide realmente lanzar un producto de baja calidad porque qué van a decir de mí, o tener un resultado también negativo en un inicio puede hacer que uno pierda la fe, o también un mal MVP puede dar también mala reputación que pueda romper con la imagen de marca, etc. Pueden pasar muchas cosas y se pueden generar estos miedos, pero nosotros creemos que a pesar de todos estos miedos que puedan surgir al lanzar un MVP, también hay muchas razones para actuar a pesar de este miedo. Y nosotros tomamos estos ejemplos, estos puntos que nos parecieron súper interesantes, de una charla TED que realizó Leo Prieto, que es un emprendedor y fundador de Firewire, Imagine Maker, BetaZ, Santiago Maker Space, etc. Ahí la Vale les compartió el link de la charla TED para que la vayan a ver si es que les interesa, por profundizar es muy, muy interesante. Bueno, y esta charla se llama ¿Por qué debes compartir tu idea con todo el mundo? Y ahí Leo Prieto cuenta, en realidad la primera idea de la que habla es que hay que borrar esta idea de que si contamos nuestras ideas no van a resultar. Y pone el ejemplo de su primer emprendimiento, que era Firewire, y ese sitio se creó con el objetivo de ser el primer sitio web con información gratuita sobre tecnología. Y al ser abierto y todo, y contar las ideas y contenidos que ellos tuvieron mucho éxito. Muchos sitios lo referían, etc. De hecho, al abrir sus conocimientos, les permitió también incluso revivir de la muerte, porque cuenta una anécdota en la que Firewire fue hackeada. Y las personas que hackearon el sitio borraron todo el contenido que ellos tenían en la página, que habían producido durante 4 años. Pero al haber sido un sitio abierto, habían todas estas páginas que también habían referido a este contenido, ellos lograron recuperar el 95% del contenido de su sitio, a pesar de que lo habían hackeado y lo habían borrado. Otro caso que también cuenta, y otro punto que plantea, que es mucho más lento resolver problemas solo.
y habla del caso de Microsoft y Linux. Bueno, Linux, por si no saben, es como este software, o sea, un sistema operativo de código abierto, un software libre, y Steve Ballmer, que era director ejecutivo en el 2001 de Microsoft, hizo una declaración y dijo que Linux era un cáncer en ese tiempo, porque lo percibía como una amenaza. Entonces, tiempo después, Microsoft se dio cuenta de que era imposible resolver todas las problemáticas al interior de Microsoft y ser los únicos que iban a poder llegar a las soluciones. De hecho, en el camino hubieron muchos problemas que ellos solo pudieron resolver porque otros usuarios lo habían logrado en Linux, que era de carácter abierto. Entonces, 14 años después, el vicepresidente Satya Nadella de Microsoft en el 2015 declara que Microsoft ama Linux. Y ahí un poco tuvieron que darse vuelta al discurso y empezaron a rescatar también el valor del contenido liberado, que realmente cuando todos son parte de la solución, o sea, de la creación, hace obviamente que muchas más personas puedan llegar a esto. Otro caso, ahora más directamente con quizás el producto o servicio que se está abriendo o lanzando es Tesla, ¿ya? Ellos abrieron el conocimiento para obtener más conocimiento. Hubo un año en el que dijeron, nosotros vamos a liberar todas nuestras patentes. Y todos los desarrollos necesarios y los conocimientos para que la gente desarrollara autos eléctricos fueron liberados por Tesla. ¿Por qué? Porque ellos sabían que para lograr que sus sueños de que se masificaran los autos eléctricos fuera realidad, ellos necesitaban que más personas tuvieran este conocimiento. Entonces imagínense, el líder de la categoría liberó este conocimiento para que otras personas también pudieran alcanzarlo. Por otro lado, si es que aún así, por estas razones, no los convencen de lanzar un MVP, porque creen que puede ser peligroso, etcétera, y esos miedos persisten, piense que también existen, bueno, algunas formas de protegerte con respecto a esos miedos. Y existen, no sé si ustedes conocen, pero 6 tipos de licencias de Creative Commons. De hecho, al inicio de esta charla nosotros también por eso les mencionamos uno. Y al utilizarlos también puedes lanzar una idea o compartir la idea de lo que estás generando sin necesariamente tener un peligro y aprovechar así todos los beneficios que se generan de lanzar este MVP de forma temprana.